Con la Ribera Televisión continuamos recorriendo las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en esta oportunidad tenemos que hablar de una investigación, de un programa que vincula la Facultad de Ciencias Humanas y también de Ingeniería. Paola, Analía, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vos, Laura, por estar acá. Bueno, estábamos hablando del trabajo, ¿no?, de vinculación de dos facultades de esta universidad. Por un lado, Ciencias Humanas y por el otro lado, de Ingeniería. Contémosles, ¿no?, a la comunidad de qué se trata este programa. Sí, este es un programa, un PPI, tiene duración entre el 2020 y el 2022 y justamente tiene esta característica que lo hace tan interesante porque participan personas tanto de la Facultad de Ingeniería como de la Facultad de Ciencias Humanas. Tanto becarios, docentes y bueno, y tanto estudiantes de una facultad como de la otra, ingresantes de una y graduados incluso de la otra, que no estaba previsto inicialmente, pero así es la investigación. Muchas veces el devenir te lleva por algún sendero que no tenías previsto y bueno, imagínate la pandemia en el medio del proyecto y del programa, bueno, hizo que muchas cosas cambien. Particularmente desde la Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Ciencias de la Educación están trabajando, investigando en lo que son las emociones. Bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Sí, en este programa justamente integra dos proyectos. Uno de los proyectos, que ya seguramente Analía Chiecher va a explayarse en él, tiene que ver con competencias digitales y este otro tiene que ver con competencias sociales y emocionales. Uno está a cargo de ella, el otro está a cargo en la dirección mía. Los dos hacen a la formación integral del estudiante universitario y esta formación integral, justamente lo que serían las competencias transversales más emocionales, en lo que tiene que ver con lo emocional, bueno, justamente tiene que ver con esto que muchas veces es tan necesario, es tan demandado en el hacer profesional y en cualquier otra actividad que se te ocurra de la vida misma, que tenés que, por ejemplo, aprender a manejar la frustración o aprender a manejar el estrés, a generar o gestionar tu mundo emocional cuando las cosas no se dan y también cuando las cosas se van dando como vos querés, tratar, digamos, de manejar lo que son las alegrías, las tristezas, las angustias. Y bueno, sí, es toda una beta que hace bastante que venimos investigando y ahora como que se agudizó con esto de la pandemia. Bien, eso te iba a consultar, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que creen que se dieron con la llegada de la pandemia, teniendo en cuenta que ustedes, bueno, vos lo mencionabas, ya venían trabajando en estos procesos? Sí, uno de los aspectos que más se nota es que mientras antes de la pandemia, entre las competencias sociales y emocionales que los estudiantes más destacaban como importantes en su trayecto, en su pasar por la universidad, antes hacían más referencia a las competencias que tienen que ver con el trabajo con el otro, con el trabajo en equipo, con el trabajo colaborativo, mucho con la participación en las aulas, en las clases y, digamos, durante la pandemia lo que más destacan es competencias emocionales y sociales también, pero más que tienen que ver con las de autoconocimiento, es decir, cómo yo poder manejar mis tiempos cuando tengo que fraccionarme entre tantas tareas, entre tantas pantallas y entre tantos requisitos, cómo puedo yo hacer un manejo del estrés que eso me genera, cómo puedo, digamos, tratar de organizar mis agendas nuevamente para después quizás Analia lo vaya a... porque ahí es donde se tocan los dos, creo que los dos proyectos, en algunos de los aspectos donde se tocan los dos proyectos, pero es que tenés que hacer que un mismo ambiente, tenés que poder regular vos y saber que ese ambiente en algún tiempo va a ser tu sala de trabajo y después luego va a ser el lugar donde vas a estar mirando la tele, mirando una serie o dispersándote, digamos, de alguna forma. Entonces, cómo poder hacer manejos de horarios y de tiempos y de espacios cuando, bueno, el contexto es tan apremiante como fue esto que ocurrió en el 2020 y 2021. Bien, Analia, bueno, estábamos hablando del trabajo, ¿no?, que se realiza desde Ciencias Humanas y nos queda hablar de las competencias digitales, de los entornos virtuales. ¿Cómo es el trabajo en el marco de este programa desde la Facultad de Ingeniería?
Sí, bien. Bueno, como comentaba Paola, estamos llevando adelante un programa con estos dos proyectos. El eje del proyecto que yo dirijo tiene que ver, como bien decías, con las competencias digitales de los estudiantes, ¿sí? Entendidas como competencias que en la actualidad son claves, están propuestas como una de las 8 competencias claves para poder insertarse social y laboralmente, y si ya estaban propuestas desde antes como competencia clave, luego de la pandemia y de todo el protagonismo de la virtualidad en los últimos años, son más claves todavía, es decir, son unas competencias muy importantes de desarrollar, y es importante que se puedan promover desde el nivel educativo mismo, ¿no? Entonces desde la universidad y quizás desde antes también. En ese sentido intentamos, a partir de este proyecto, conocer cuáles son las competencias digitales o algunas de las competencias digitales con las que vienen los estudiantes universitarios. Particularmente buscamos comparar a estudiantes de distintas disciplinas, estudiantes que siguen carreras de ingeniería y estudiantes que siguen carreras de ciencias humanas. Bien. Con el fin de ver si había entre ellos alguna diferencia, y también buscábamos en el proyecto comparar si las competencias digitales eran diferentes en estudiantes que recién llegan a la universidad y en estudiantes que ya están en trayectos más avanzados de su formación. Bien. Bueno, como este proyecto fue diseñado previo a la pandemia, no habíamos contemplado el analizar las competencias digitales antes y después de la pandemia, pero eso fue considerado, digamos, ahora a posteriori, porque fue una cuestión que emergió con gran fuerza y que nos parecía interesante volver a mirar sobre eso. Y bueno, un poquito los resultados muestran que los chicos de ingeniería tienen muchas de las competencias digitales o de las habilidades digitales algo más desarrolladas que los chicos de ciencias humanas. Eso puede explicarse porque eligen carreras que tienen que ver también con la tecnología. También en muchas de las competencias los estudiantes avanzados tienen más dominio o mayor dominio que los ingresantes o los recién llegados, porque en general los ingresantes muchas veces en el secundario a lo mejor no se hace un trabajo fuerte con este aspecto. Por ejemplo, como decía antes, no era frecuente antes de la pandemia que trabajaron con aulas virtuales, claro, o no era frecuente que tuvieran que entregar tareas en formato de video, o no era frecuente que tuvieran que escribir en un documento colaborativo. Todas esas cuestiones que se volvieron quizás más frecuentes con la virtualización que se dio forzada por la pandemia, pero que antes no, al menos no en todas las escuelas. Entonces, bueno, se encontró como así resultado general que entre los estudiantes avanzados algunas habilidades estaban un poco más desarrolladas. Y bueno, al comparar entre el antes y después de la pandemia, tuvimos oportunidad de, con un grupo de estudiantes que cursan educación física, en este caso de ciencias humanas, le habíamos administrado el cuestionario para evaluar sus competencias digitales en febrero del 2020, o sea, eso fue antes de que sucediera todo lo de la pandemia. Justo antes esos chicos empezaron a cursar ese año de modalidad presencial, y esos mismos chicos después en el año 2021 cursaban una asignatura del segundo año de la licenciatura en educación física, y tuvimos oportunidad de, en ese momento 2, digamos, administrarles el mismo cuestionario que habíamos administrado antes, y se pudo observar que los mismos chicos respondiendo en un momento previo a la pandemia y en un momento posterior, había habilidades que habían evolucionado y habían mejorado. Claro, necesariamente tiene que ver con esto de la aceleración de la tecnología y que teníamos que usar inminentemente la virtualidad para poder comunicarnos. Era obligado, forzado, y lo eligieran o no, tenían que dar respuesta o tenían que aprender con esa modalidad, y se les proponían tareas que tenían que resolver desplegando competencias digitales. Entonces, al tener la oportunidad y el contexto en el cual tener que desarrollarlas, tener que ponerlas en práctica, de alguna manera eso contribuyó a que se desarrollaran. Bien. Y entonces, bueno, eso es importante, interesante de tenerlo en cuenta, porque bueno, desde la docencia podemos considerar que generando espacios y dándoles oportunidades a los chicos para que ensayen estas competencias,
pueden llegar a favorecerse y a promoverse. Paola, bueno, hacíamos mención a cómo van de la mano, ¿no?, las competencias digitales y las competencias socioemocionales de los estudiantes de la universidad. En tu caso, en tu proyecto que estás desarrollando, como lo decíamos desde el 2020, ¿cuáles son estas competencias, ¿no?, que se estudian? Bueno, en el caso nuestro, lo que hicimos justamente hincapié es que, por ejemplo, los estudiantes, en una asignatura que es, por decirte, de psicología educacional, que damos aquí en Humanas y cuyos estudiantes participan de esta investigación. Bueno, lo bueno es que en el programa se integran justamente en alguna de las unidades estas competencias como una de las variables importantes en los aprendizajes, en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Entonces, los estudiantes, al tiempo que pueden acceder a bibliografía, a videos, y pueden estar en contacto cuáles son esas competencias, tanto por ejemplo las que tienen que ver con lo intrapersonal o lo interpersonal, esto de conocerme más a mí mismo y esto de conociéndome mejor puedo actuar mejor con otros, puedo integrarme mejor a otros grupos. Una vez que tenés o que tienen cierto conocimiento de eso, a la par también la idea es ponerlas en práctica, porque como toda competencia solo se desarrolla si se pone en práctica. ¿Sí? Desde andar en bicicleta, ¿cómo aprendes? Andando en bicicleta. Bueno, estas competencias también se desarrollan siempre que uno pueda prestarle atención y luego generar algún espacio o alguna oportunidad para que se puedan desarrollar. Entonces, por ejemplo, en las que tienen que ver con las competencias de autoconocimiento, llama mucho la atención que las que tienen que ver con cuánto me conozco y cuánto me valoro son las que más se tienen que desarrollar. Porque parece fácil por ahí llegar a un tercer o cuarto año de la universidad y decir, bueno, sí, yo me conozco, yo me quiero lo suficiente. Muchas veces ni siquiera nos planteamos eso. Entonces, cuando por ahí hacemos algunas dinámicas de ver cuáles son tus metas más importantes, de a quién más, cuáles son tus logros más importantes, para qué crees que sos bueno, en qué tenés habilidades, en qué otros contextos, además de la universidad, vos te desarrollás, te desempeñas y pensás que tenés habilidades interesantes para compartir en la universidad, y muchas veces se hace un silencio o también muchas respuestas en blanco cuando lo preguntan, porque por ahí consideran que no hay 3 habilidades para mencionar o porque no son buenos en ninguna. Muchos pasa con eso. Entonces esos son señales de alarma o señales, digamos, de precaución para estar atentos a cuánto nos queremos, a cuánto nos valoramos, y eso va a tener mucho que ver con el esmero, el esfuerzo que luego le pongamos a cualquier meta, académica o no, en la que nosotros nos enrolemos. Porque mientras más nos valoremos, más nos queramos, bueno, más vamos a estar atentos a metas más ajustadas para nosotros, a metas más elaboradas, con más esfuerzo, más perseverancia, más persistencia. En esto me parece necesaria, ¿no?, la vuelta a la presencialidad y pensar al aula como un espacio para que los estudiantes puedan repensarse, y en esto también la tarea fundamental del docente, ¿o no? Exacto, tal cual. Por eso insistimos tanto en que este tipo de competencias, tanto las que Analía comenta de las digitales como estas sociales y estas emocionales, con las propuestas se pueden desarrollar, se deberían desarrollar para realmente no estar solamente focalizando el peso de lo que es la educación en lo conceptual o más en lo que se dice como si fuese más en lo académico, en lo procedimental. Lo actitudinal tiene un montón que decir y tiene un montón que dar de cuenta en esos procesos, y muchas veces se deja de lado. Antes que me olvide, por ejemplo, en esto de que estamos aprendiendo y al mismo tiempo desarrollando las competencias, propusimos tareas desde psicología educacional que supongan o que pongan al estudiante en situación de salir del aula para poder, lo que no se podía hacer en pandemia y que quizás no se valoraba, hasta que no se pudo hacer más, y ahora es como que se retoma y se le da fuerza a eso. Entonces, que vayan, si ellos van a estudiar, por ejemplo, psicología educacional, los estudiantes que forman este grupo van a ser profesores o de ciencias humanas en historia, en lengua y literatura. También hay alumnos de exactas, van a ser profesores de física, de química, y bueno, todos tienen en común que tienen un gusto por la docencia. Bien, en estas tareas que uno les propone
que salgan afuera, que se inserten a instituciones educativas, que entrevisten a docentes, que pidan carpetas de alumnos actuales, que revisen esas carpetas, que analicen las tareas, las evaluaciones, las planificaciones. Y bueno, todo eso a ellos les da un montón de competencias que solamente se desarrollan así, metiendo la nariz, como quien dice, en la cancha, y así nomás se desarrollan, arremangándose y mandándose al juego. Sí, que es uno de los ejes de trabajo que venimos viendo a lo largo de todo este tiempo que nosotros estamos visitando las diferentes facultades, ¿no? La vinculación con el territorio, con el medio, porque estamos hablando de competencias digitales y socioemocionales, y la importancia es que cada actor, cada estudiante las pueda reconocer. ¿Por qué? Porque son actores que después van a estar insertos en la sociedad. Exacto, es la única forma, mirándote cuán desarrolladas las tenés vos, cuán fuerte sos en ciertos desarrollos de ciertas competencias, cuán debilitado estás en otras, es la forma que luego tenés de verlo en el otro. La empatía en eso juega un rol muy importante. Y la verdad es que mientras más uno se conoce y más claro tiene este asunto de las competencias, más las podés identificar en el otro y ayudar al otro, que luego, como decís vos, van a ser profesores, van a estar a cargo de tareas, van a poder diseñar las mismas oportunidades que tuvieron con ellos o mucho mejores. Esa es la idea. Y bueno, la ciencia y la investigación en esto creo que tiene mucho por aportar, porque si no se va a quedar enjaulada o enfrascada en algún recóndito lugar de la universidad y no va a tener esa salida que se espera, que tenga ese impacto que se espera, sino como que pierde su sustancia, su idea de ser. Paola habló de la importancia, ¿no?, de la investigación. Hoy estamos en esta universidad, pero hay muchas universidades en el país. Analía, ¿cuál crees que es el rol que cumple la Universidad Nacional de Río Cuarto en la generación del conocimiento? Y bueno, particularmente este programa que ustedes están llevando a cabo. Bueno, la universidad en general, en particular la Universidad de Río Cuarto, nos da el ámbito, el lugar, los insumos para poder llevar adelante esto que nos gusta hacer y que es la investigación, y que tiene su valor o su muy preciado valor en el impacto que pueda tener también en las prácticas y en la calidad de vida de la gente, ¿no? Nosotros hacemos investigación educativa y bueno, se aspira a que los conocimientos que construimos, los resultados que obtenemos, sirvan, sean insumos para mejorar la calidad de la educación, ¿no es cierto? Y bueno, en otros ámbitos seguramente la investigación también tiene ese rol de poder aportar a la mejora de la calidad de vida de los seres humanos en general, ¿no? Así es que, bueno, me parece que tiene un rol muy importante, y que lo verdaderamente importante es que, como decía Paola, haya espacios, ámbitos, bueno, como por ejemplo el ámbito de esta entrevista, en donde uno puede dar a conocer lo que hace y hacerlo llegar a otras personas de distintas maneras, sea en una entrevista así de carácter más de divulgación, o en otras ocasiones en un congreso, participando con colegas, o a través de publicaciones que también elaboramos en el marco de nuestro trabajo, que a través de todas esas maneras todo lo que hacemos pueda salir y llegar a otros, ¿no? Porque más allá de que a nosotros nos guste mucho hacer lo que hacemos, no tendría sentido si solamente quedara en nosotros ese conocimiento. Así es que creo que el valor está en poder transmitirlo y hacerlo llegar a los lugares donde se puede tomar esta información como insumo y como material para hacer mejoras, en este caso en las prácticas educativas. Bueno, muchísimas gracias a las dos, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias.